¿Qué tal, amigos? Estamos en esta tarde entrevistando a uno grande del doblaje, un director de doblaje, actor de doblaje, más de 60 años ya en esta industria. Exacto, sí, señor. La voz ya que ustedes reconocen, don Francisco Colmenero. Bienvenido, señor. Mucho gusto, con mucho gusto estamos aquí en Durango y me da mucho gusto estar contigo aquí en radio. Le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista y bueno, pues primero que nada preguntarle cuándo inicia esta historia en el doblaje. Esta historia inicia desde 1954. Ahí fue cuando empecé en el doblaje, empecé como jefe de producción en una compañía de doblaje y después empecé a actuar y más adelante empecé a dirigir y por eso fue por ahí de 1959 ya que empecé a dirigir y desde entonces para acá me he pasado la vida en doblaje, dirigiendo y actuando y haciendo locución también. Me han tocado muy buenas campañas de locución. Locución comercial. Locución comercial, sí, que es donde está el dinero. Ahí está el billete. Ahí está el billete y las regalías, hijo. Pero también, por ejemplo, en este mundo del doblaje o en este mundo de la locución, ¿se estudia algo? Porque hay gente que dice, ¿qué hay que estudiar para ser actor de doblaje? Pues mira, actualmente sí hay en la Ciudad de México hay escuelas de doblaje, pero como yo siempre les aconsejo a los muchachos que quieren empezar en esto, es que la base del doblaje necesita ser actor, no nada más es decir, voy a hacer doblaje, necesitas actuar, para hacer doblaje hay que actuar. Entonces, básicamente lo primero es hacer cursos de actuación y después aprender la técnica del doblaje. ¿Y en aquellos años que usted inició, estudió algún curso? No, yo no estudié ningún curso. Esa es la pregunta que tenemos como mucha curiosidad. ¿Cómo le viene esa vena artística? Porque yo tuve la oportunidad de que estuve en las pruebas de Cenicienta en 1950, que yo era adolescente. Estuve en las pruebas para encontrar la voz de la Cenicienta en XW, la gran estación de nuestro país. Y después estuve en el doblaje de Cenicienta en los estudios Churubusco. Ahí vi de qué se trataba y cómo era esto, que era una cosa interesante. Entonces, después de que yo me fui, seguí mis estudios y me empecé a trabajar en otras cosas. Pero un buen día me llamó el señor Edmundo Santos y me dijo, vente a trabajar conmigo, vamos a hacer doblaje para televisión y eso es una cantidad bárbara de trabajo. Y entonces fui y empecé como jefe de producción en la compañía, hacía yo cosas, pero había una maravillosa mujer que dirigía en esa compañía, que era Estrellita Díaz. Ella me jaló a la actuación y empecé como todos empezamos en el doblaje, con partes pequeñitas. Muchos empezamos cuando nos toca decir nomás, señor, le llaman por teléfono. Y el director te dice, no, dalo más, eres sirviente, más respeto al señor. Señor, le llaman por teléfono. Entonces empiezas a saber cambiar tus tonos. Igual puede ser autoritario. Señor, le hablan por teléfono. Entonces cambias tonos, ¿no? ¿Qué cambias tonos? Actuar. Exactamente. Entonces, empíricamente empecé a actuar. Y pues empiezas a actuar en una cosa, en otra, y es empíricamente, lo aprendes. Actualmente, pues digo, si eres un chico que está en la preparatoria, ya pues no sabes actuar, a no ser que tengas la facilidad de que saliste en las obras de la escuela. Y que ya más o menos actuaste y te dijeron, no, el cura Hidalgo gritaba fuerte, así que tú grita fuerte, ¡mexicanos, viva México! Entonces vas aprendiendo, de alguna manera u otra, vas actuando y en la vida pues, normalmente se está actuando, ¿no? A usted le tocó una época muy bonita, la época de oro en cuanto a la música, en cuanto al cine. Sí, claro, el cine, la época de oro del cine mexicano. ¿Y cómo llega Walt Disney a su vida? Pues llega como te digo, con la Cenicienta, llega cuando veo cómo se dobla la Cenicienta, es como llega Walt Disney. ¿Usted conoció a don Walt Disney? Sí lo conocí. Me vi con el señor Edmundo Santos, que tenía casi puerta abierta del despacho del señor Disney.
alguna vez que viajé con él a Los Ángeles, fuimos al estudio, me lo presentó. Por cierto, el señor Disney a Edmundo, que era mexicano, le decía Pancho. Le daba porque a los mexicanos él les decía Pancho. Éramos panchos todos. Éramos panchos todos. Y entonces cuando me presentó Edmundo y le dijo, está trabajando conmigo, está ayudándome con todo este trabajo que hacemos para usted. Entonces dijo, another Pancho. Ya, fue otro Pancho y ahí estuve ya y desde entonces. ¿Y desde cuándo es usted la voz que es parte de nuestra vida, del maravilloso mundo de Disney? Bueno, simplemente había otra persona que era José Manuel Rosano, que era el que narraba, digamos, en aquellos años de los 60s, 70s. De repente él se fue a otra cosa y yo empecé a narrar y después él todavía estuvo por ahí entonces él hacía las cosas serias y yo hacía las cosas de relajo, de vacilón, los de aquellos cortos de Goofy, de cómo montar a caballo y cómo nadar y hacía la voz de Goofy, de Mickey Mouse. Hacía la voz de Goofy y hacía la narración. Entonces, desde entonces ya, y cuando Rosano ya se dedicó a otra cosa y me dejó solo, pues tuve que empezar desde Walt Disney presenta el mágico mundo del color. Una voz que es parte de nuestra vida. El que escucha eso no puede evitar querer llorar, don Francisco. Pues no, porque pues realmente tengo la suerte de que igual me lo dice un hombre de 50 años o de 60, igual me lo dice un chamaco de 15, o sea, son muchas generaciones que han crecido con mi voz. ¿Y la presentación actual de los personajes de Disney es con su voz todavía? Sí, todavía hago algunas presentaciones. Para Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablamos yo le preguntaría cuáles han sido los doblajes, pero he visto que son un montón. Sí, muchísimos. Y luego también en las películas reconocemos su voz de inmediato en cuanto la escuchamos en cualquier doblaje. Ajá, yo creo que sí. Hay una serie que yo admiro mucho, que me gusta mucho, que es Lost. Usted fue John Locke. Yo fui John Locke ahí, sí. Un personaje polémico en la serie. Polémico, sí. Pero John Locke tenía más o menos 50 años. ¿Y cómo hace usted para darle la tesitura a un jovencito, a una persona de 50, a una persona más grande, a un niño? Bueno, no a un niño ya no. O en el caso de Mickey Mouse, lo que es bueno, es un personaje. Bueno, eso es un falsete. Tú también tienes un falsete. Pero ¿cómo hace para colocar la voz? Porque yo quisiera tener toda su trayectoria y que mi voz se mantuviera firme como la suya. Pues sí, fíjate, yo tengo 84 años y ahí está mi voz todavía. Entonces cuídatela. ¿Cómo la cuida la voz? No la cuido para nada. ¿Qué te voy a decir? Nunca he cuidado mi voz. No hay una forma de un consejo que usted diga, porque pregunté hace rato a Gabriel Chávez también, me dice, no se cuida, no cuido mucho la voz, nada más aire acondicionado, este tipo de cosas. ¿Usted cómo la cuida? No, realmente yo no la cuido y realmente he tenido, ¿qué te diré? 2 o 3 ronqueras a lo largo de mi vida. Pero por ejemplo, fíjate una anécdota chistosa. Una vez que estaba yo ronco y me llamaron de una agencia de publicidad para hacer a Santa Claus. Hago Santa Clauses a final de año bastante. De la compañía refresquera. Ajá, de la compañía refresquera y de algunas tiendas y todo hago a Santa Clauses el fin de año. Entonces, resultó que estaba yo ronco y le digo, oye, fíjate que estoy ronco. Y le digo, pero a ver, espérame. No, fíjate que Santa Claus no estaba ronco. Yo sí, pero Santa Claus no. Y entonces pude hacer Santa Claus estando ronco. ¿Cómo ves? La colocación de la voz tremenda. Por la colocación. Don Francisco Colmenero, le quisiera preguntar algo. ¿Va usted a comprar algo a la tienda? Me imagino que todo el mundo lo reconoce inmediatamente. Pues no todo el mundo, pero mucha gente. Y como cualquier ser humano hay días que dice, ay, no quiero hablar no me estén preguntando. ¿Cómo maneja esa parte? No me molesta, realmente cuando te reconocen simplemente, ay, usted, sí, soy yo. Pero no pasa nada, realmente es saludar a una persona. Lo más que te pasa es que te digan, déjeme tomar una foto con usted. Pues no me molesta, no, las fotos no te quitan nada. ¿Actualmente el doblaje ha cambiado, don Francisco? Pues ha cambiado por las técnicas, por la tecnología más que nada. ¿Y la competencia? La competencia de los otros países sí nos ha hecho un poquito de mella, pero yo creo que México sigue haciendo el doblaje lo mejor que podemos hacerlo y creo que seguimos compitiendo muy fuerte. ¿Qué ha sido lo que usted no ha hecho en su vida que quisiera hacer? Lo que no he hecho en mi vida y que quisiera hacer, híjole.
¿Sabes qué me gustaría? A seguir haciendo radio. Yo hice radio mucho también en la gran XCW. En La Voz de la América Latina. En La Voz de la América Latina desde México. Cuéntenos un poquito de esta época de cuando hizo radio. Oh, pues hombre, muy bien. Mira, me acuerdo que estuvo dirigiendo algunas radioseries, radionovelas. Rosario Muñoz Ledo, que era una gran actriz, sobre todo de radio, pero después estuvo con nosotros en doblaje. Es una de nuestras brujas y nuestras en doblaje. Y ella me llamó para un papel y estuve trabajando con ella. Maravilla. Radio me encanta, a mí me encanta las radionovelas. Después, la última que hice en W fue una que se llamaba Las Grandes Aguas, que era este escritor, pero él era el autor del libreto de esa telenovela, y se supone que él lo iba a narrar. Yo llegué en el primer capítulo, él narró y yo estaba haciendo un papel, pero después de ese primer capítulo él dijo, no lo voy a hacer, nomás voy a seguir escribiendo, pero no lo voy a hacer. Y entonces me dieron la narración a mí. Entonces esa fue un trabajo precioso. Fue la primera vez que ya narré en radio. ¿Cuánto tiempo estuvo en la radio usted? Pues fácil, aún estando en el doblaje, te dabas tus escapadas para hacer radio. Estuve en las series de Calimán. Gran radionovela. Que la están regrabando, creo, ¿no? No sé si la estén haciendo nueva o estén explotando lo que hicimos hace muchos años. ¿Usted fue una de las voces de Calimán? Sí, yo hice muchas cosas de Calimán. Hice algunos personajes en series de Calimán con Marcos Ortiz, que era el que dirigía. Y sí, te digo, radio me encanta. Alguna vez me llamaron y es que es más o menos lo mismo que en doblaje. Tienes que dar en el micrófono toda esa fuerza y cosas. Me acuerdo muy, muy bien de una vez que me llamaron Enrique del Castillo, que estaba dirigiendo una cosa patriótica y era uno de los héroes de la patria, que estaba en una batalla, había quedado herido y se le venían los opilotes encima y y me dijeron, es que lo han hecho tres actores y no nos gusta. Entonces, por favor, a ver, inténtalo. Lo hice con toda la fuerza que tuve para quitarme sopilotes encima y todo. Entonces te digo, por eso me encanta el radio, porque es lo mismo que el doblaje. Hay que dar toda tu intensidad y sin hacer ruido, porque acuérdate que tocas el micrófono y hace ruido. Exactamente. Entonces tienes que tener todo ese cuidado y al mismo tiempo poder dar toda la intensidad de actuación que se tiene que dar. Y le tocó esa radio con los grandes personajes que cantaban en vivo en la W, ¿verdad? Ah, sí, claro que me costó. Yo antes de meterme al doblaje y todo, estuve, digamos, como secretario de un director de orquesta muy famoso que fue Juan García Esquivel, que era uno de los famosos de XCW, grandes orquestas. Luis Arcaraz le tocó también. También era de la misma época de Juan García Esquivel, Luis Arcaraz, Pablo García Medeles, Pablo Beltrán. Las orquestas en forma. Eran las grandes orquestas. Que estaban en aquel tiempo en calle Ayuntamiento. En la calle de Ayuntamiento, junto a XCW, había un billar donde estaban siempre los músicos. Si tú querías armar un conjunto musical, ibas al billar y decías, a ver, 2 saxofones, 2 trompetas y un baterista y un piano, y armabas un conjunto. Qué privilegiado usted de poder haber vivido rodeado usted de esa gente que estuvo cantando en la W, los grandes actores también que iban ahí, y que ahora nosotros recordamos nada más en la historia. Claro, sí. Señor, bueno, la pregunta también que le quiero hacer para cerrar esta entrevista, si usted le diera un consejo a los jóvenes, sabemos que no somos nadie para dar consejos, pero más usted sí debe darlos, ¿qué le diría a esta generación más nueva que tiene tanta tecnología y que a veces no dimensiona cosas como la radio? Ajá. O cosas que nos han costado más a otras generaciones, el simple hecho de llegar a ser alguien, sí, y lo que se tiene que hacer. ¿Qué consejo les darían a los jóvenes? Pues no sé, que se olviden un poquito de la tecnología y de los teléfonos, que ya es chistoso. De repente ves en un restaurante que hay 5 gentes y que antes nos reuníamos 5 gentes y estábamos platicando entre nosotros, y ahora cada quien está con su teléfono, que no se hacen caso.
Yo creo que se acuerden un poquito más de que las demás personas necesitan oírlos y ellos necesitan oír a las demás personas. Y fomentar la imaginación también, ¿no? Eso fomenta la imaginación. Así es, don Francisco Colmenero, le agradezco mucho. Con mucho gusto. Dios me lo bendiga mucho, más años más tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Porque nos da mucho gusto reconocer su voz en películas, en series y en el maravilloso mundo de Disney. Pues un saludo grande y fabuloso para el show de la mañana. Gracias, esta es la entrevista con don Francisco Colmenero. Él es actor de doblaje, director de doblaje y pues es un privilegio estar con usted. Gracias. Con mucho gusto.